Yo creo que habría que plantearse, ¿no? ¿Por qué nos tatuamos? ¿Por qué Correcto. nos ponemos tinta en la carne o del perro que se te murió? Y no recuerdas la muerte del perro, recuerdas pues toda la alegría que te aportó ese animal en tu vida. Si tú vas a la historia ves que los principales reyes, sobre todo de las culturas más originarias del planeta, estaban tatuados. O sea, tengo dentro de mí mucha rabia, mucha cólera, mucha ira por lo que viví con mis padres, los abandonos, el orfanato, la banda donde entré. El psiquismo humano, la mente humana, interpreta todo lo que pasa en nuestra vida. Entonces, lo que está en nuestra carne, en nuestro cuerpo, también lo interpreta. Yo creo que eso es lo que piensas al principio cuando estás tatuando. Ahora lo piensas menos, ¿no? Pero al principio eso es lo que piensas. Dios, esta persona se va a acordar de mí toda la vida. Muy buenas, David. ¡Hombre, pichulina! Joder, qué alegría, tío. Te esperaba, nena, te esperaba. Hombre, por favor, entra en la casa de la filosofía, tío. Bienvenido, tío, a este lugar sagrado para ti. Canta la feria. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Vale, pichulina. Muy buenas, familia. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Yo soy Pichu, tatuador de Invirtus Tattoo, y hoy tenemos con nosotros a un amigo muy especial, David Murias. Él es filósofo y el otro día estuve tatuándole a él y a su amigo y estuvimos charlando y la verdad que me pareció muy apasionante el tema que nos quiere comentar. Bueno, primero de todo, tío, agradecerte, pichulinas, estar en tu canal. Un placer. Gracias, igualmente. Y segundo, oye, un honor recibirte en el lugar de la filosofía, donde Exacto. cada día filosofamos y reflexionamos con personas sobre varios temas. Y sí que es verdad que el otro día cuando fuimos a hacer el tatuaje, con Paquito, de Tesis Circus, Exacto. todo vino a raíz de lo que nos tatuamos, ¿no? Que nos tatuamos la palabra Aramkara. Y bueno, a partir de esa palabra empezamos a filosofar un poco sobre lo que significa la palabra, que es amigo del alma, en la cultura celta, y a partir de ahí surgió el tema de los tatuajes, ¿no? Que tiene pues una perspectiva muy filosófica también. Al final acabamos haciendo el tatuaje, pero estuvimos media 40 minutos hablando del tatuaje desde esa visión más filosófica. Y hostia, pues es un tema apasionante que yo creo que a lo mejor mucha gente, incluso hasta los propios tatuadores, no tienen una percepción tan profunda y tan trascendental de lo que es el tatuaje para las personas y para nuestra vida. Correcto, no, yo cuando me lo explicaste pensé, hostia, de esto tenemos que hablar porque ahí hay un fondo del que nunca se habla, ¿no? De, por ejemplo, las personas, ¿por qué se tatúan lo que se tatúan? ¿Cómo les puede afectar a las personas? También me explicaste que les puede afectar negativamente. Y positivamente, Y evidentemente. positivamente, claro. O sea, hay un autor filosófico, un filósofo muy bueno, a mí me gustó mucho. De hecho, cuando estudié filosofía y letras en la universidad, fue mi proyecto final de carrera sobre este autor, que se llama Merleau-Ponty, que es un autor francés existencial, de la corriente existencialista, y hablaba sobre el cuerpo. Y entonces él decía que el cuerpo era una plataforma de expresión, y a través del cuerpo se estaba expresando el sujeto, el individuo, ¿no? Entonces, claro, si eso lo llevas, dices, claro, si es una plataforma de expresión, imagínate cuando el cuerpo está tatuado. Aún expresa más la identidad, ¿no?, del sujeto. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, yo creo que habría que plantearse, ¿no? ¿Por qué nos tatuamos? ¿Por qué Correcto. nos ponemos tinta en la carne? ¿Y por qué las ideas, como decía Jesucristo, se pasan, ¿no?, a ser carne, a ser algo físico? Y es muy interesante porque, ¿qué es el tatuaje? Pues te paras a pensar, ¿qué es el tatuaje? ¿Qué es tatuar, no? Si tú te vas a lo largo de la historia a los inicios del tatuaje, es que ya en la prehistoria la gente se marcaba en su carne ciertos símbolos. Evidentemente los materiales, ya no entro porque no tengo conocimiento de ello, Pichu, pero seguramente sean diferentes. Sí, claro, obvio. Pero es muy interesante como ya en la prehistoria las tribus se tatuaban. El hecho es, ¿para qué se tatuaban? ¿Por qué se ponían símbolos en su carne, en su cuerpo? ¿Qué buscaban con ello? Y aquí podríamos hacer una comparativa de por qué lo hacemos hoy nosotros.
y por qué lo hacían en los inicios, pues nuestros ancestros, ¿no? Y es muy curioso, es un poco como el arte. Nosotros pensamos que las pinturas rupestres que hay en Atapuerca estaban escritas o estaban dibujadas ahí para, de alguna manera, expresar los sentimientos que vivía la gente en las cacerías, ¿no? Pero últimamente, algún psicoanalista y también algún estudioso explica que en los inicios el arte no era para mostrar tus sentimientos, todo lo contrario, era para generar tus sentimientos para atraer lo que tú querías que te pasase. Entonces es muy curioso porque lo que antiguamente era una pintura, una pared de una cueva, para que nosotros pudiésemos ver, ¿vale?, cómo esa gente cazaba, resulta que esas pinturas las hacían antes de cazar, porque pintándolas, y pintando en concreto la escena de lo que querían que pasase, que era la cacería, ellos generaban un sentimiento para así atraer y después ir a cazar y poder tener las presas, ¿no? Si eso lo llevas al cuerpo, solo cambiaría la plataforma donde tú pintas, de una pared a un cuerpo, ¿no? Antiguamente la mayoría de las culturas lo que hacían era a través del cuerpo poner símbolos que representasen aspectos del propio pueblo, incluso hasta estatus, los jefes, los que estaban más abajo, y después también ritos religiosos para atraer y para invocar a los dioses lo que uno quería, pues una buena cosecha, pues a lo mejor tener suerte en una guerra contra un pueblo contrario, pero antiguamente principalmente la gente tatuaba sus cuerpos como una representación religiosa para conectarse con los dioses y para atraer las cosas, tal como hacían los artistas dentro de lo que serían las paredes en la pintura rupestre, pues la gente también lo hacía en el cuerpo, pero tenía una finalidad meramente religiosa, meramente espiritual, que era de supervivencia para el pueblo, era una forma de conectarte con los dioses, ¿no? Comparativamente con hoy, pues no todo el mundo se tatúa por una cuestión religiosa, No. ni por una cuestión de invocar a dioses, ¿no? Más tiene que ver con gustos, con ideas, con estética, pero también haciendo un poco la unión con lo antiguo, también nosotros, de alguna manera en nuestro cuerpo, queremos dejar huella de quién somos. Correcto. Y de qué pensamos y de qué sentimos, ¿no? Entonces, ver esa lógica de lo que significa el cuerpo como una plataforma de expresión es una forma de decir y de reivindicar quién eres tú, ¿no? Qué sujeto eres, ¿no? Y tú que llevas toda la vida tatuando, yo creo que cuando ves una persona con unos tatuajes o con otros, tú ahí ya te haces un poco una idea, ¿no? Que no es un prejuicio, al final es, me está mostrando, ¿no? Parte de quién es él por como cuando vistes, ¿no? Ahora que dices eso es muy interesante porque yo veo una persona tatuada y según los tatuajes que lleve, yo puedo ver cómo está más o menos cómo organizada está su cabeza, ¿no? Si yo veo que hay muchos estilos, que hay tatuajes de muchos tatuadores o que están muy mal hechos, tú ahí ya te puedes hacer una idea de cómo es la persona. O tipos de tatuajes, ¿no? O tipos de tatuajes también. Pues yo que sé, hablando antes del Paquito, ¿no? Pues el Paquito tatúa muchas veces old school, ¿no? Tatuajes que son muy de una tipología muy concreta. No será lo mismo ver a un tío tatuado de tatuajes realistas todos que ver a un tío tatuado de old school, ¿no? O como voy yo, ¿no? Que son muchas palabras sueltas, muchas frases. Correcto. Te indica, me imagino, un poco todo lo que es esa persona. Eso es, sí, sí. Pues yo te quería preguntar qué opinas. ¿Tú te imaginas a los egipcios, por ejemplo, tatuando allí, que hubiera uno que fuera su profesión, por ejemplo, que fuera tatuador o... Sí, ostras, antiguamente los escribas, que son los que de alguna manera en los papiros dejaban todo el conocimiento escrito, para que las generaciones futuras pues supiesen quiénes eran ellos y lo que habían dejado como huella en la historia estos escribas, seguramente que también habría, a lo mejor no el concepto de tatuadores, pero había gente que se dedicaba ya a tatuar a otras personas. Lo que pasa que seguramente antes, sobre todo en sociedades como la egipcia, que ya tenían una estructura muy concreta, a lo mejor eran más los reyes los que tenían ese tipo de tatuajes, ¿no? Y no tanto los esclavos. Claro. Pero sí que es verdad que como había artesanos, había alfareros, pues seguramente también había tatuadores o artistas, no meramente dicho como tatuadores, sino como artistas. Pero sí que es verdad que todas las sociedades de antes, el tatuaje ha sido algo que era muy común, muy común.
De hecho, tú dime qué cultura indígena, cuando ves un documental o un reportaje, si te fijas, no ves a los individuos, aparte de con objetos puestos en su carne, con insignias, con pinturas. Sí. De hecho, cuando iban a la guerra, ¿qué hacían cuando iban a la guerra? Se ponían ciertas, como ciertas pinturas, ciertos líquidos en la cara que representaban la ferocidad, la fortaleza para ir a la guerra, ¿no? Y algunos de ellos estaban tatuados. No eran la pintura en sí, sino que estaban tatuados, ¿no? Y bueno, el arte del tatuaje antiguamente se conoce mucho por la Polinesia, La ¿no? Polinesia, eso te iba a decir. La Polinesia era un lugar donde el tatuaje se instauró como uno de los principales artes. Pues ese arte en la Polinesia era religioso, totalmente. Era religioso. Totalmente. Cuando decimos religioso no nos referimos a las iglesias. Hay que saber dividir lo que es el concepto de la espiritualidad, como hay un Dios, hay una fuerza, qué relación tenemos con él, la trascendencia de la vida y la muerte. Hablar de religiosidad desde el punto de vista de las iglesias, ¿no? Una cosa es la idea de trascendencia que tenemos todos, que es una idea religiosa, de vida o muerte, de si cuando mueres existe vida o no, y otra cosa es seguir una iglesia que habla de un Dios y de una determinada manera, ¿no? Antiguamente lo que ellos hacían era conectar con las fuerzas divinas. Y el tatuaje les servía como forma para invocar porque generaba emociones. También es verdad que el tatuaje a nivel mental para el individuo le afecta de una u otra forma. No es lo mismo tatuarte una palabra que pueda ser negativo, que tenga connotaciones negativas, como tatuarte una palabra que tenga connotaciones positivas para ti. Aunque pueda haber palabras negativas que con tu interpretación le des la vuelta y tatuadas en ti las ves como algo positivo. Pero, a ver, esto pasa mucho, ¿no? La típica persona que se ha hecho un tatuaje en una época de su vida y después cuando pasa el tiempo ese tatuaje le recuerda a esa época que a lo mejor no fue tan buena. Y, Ya no representa. y tú lo habrás visto eso. Sí, me ha pasado a mí, claro. Y al revés también, ¿no? Gente que se hace un tatuaje porque ese tatuaje cada vez que lo ve le insufla pues motivación o le lleva un bonito recuerdo, ¿no? Los típicos retratos del hijo, ese tatuaje realista, ¿no? De tu hijo o del perro que se te murió. Y no recuerdas la muerte del perro, recuerdas pues toda la alegría que te aportó ese animal en tu vida. Mira, ahora que hablas de animales, yo tengo un cliente que llevó al perro al veterinario y por una mala praxis del veterinario se murió. Entonces se quedó muy traumado, ¿sabes? Pues el perro se podría haber salvado. Y llevaba como 3 o 4 meses hundido. Estaba fatal. Y vino a tatuarse el retrato. Después de tatuárselo, el tío empezó a ganar, o sea, empezó a estar bien. Y vino y me dijo, tío, cuando pienso en mi perro y me miro el tatuaje se me pasa todo. O sea, Wow. me ha creado una paz este tatuaje. Wow, qué increíble. bestia, ¿eh? Qué bestia. Pues esto es chamanismo puro. O sea, el concepto del chamanismo, que viene de los chamanes, es una forma de vida. Y en el chamanismo lo que se hace es, a través de símbolos que expresan ideas, recodificar creencias mentales, ¿no? Entonces este hombre, en lugar de sufrir por la muerte de su perro, ver la imagen en su carne de su perro le generaba unas emociones que le cambiaba en el archivo mental sus emociones. En este caso estaba haciendo lo que en el chamanismo muchas veces se llama como psicomagia, ¿no? Es el concepto más moderno de lo que antiguamente era meramente el chamanismo. Psicomagia, es decir, a través de un símbolo, lo que hago es generar una nueva idea en mi cabeza. Pues el tatuaje sirve también para eso. Es que el tatuaje es un arte. Correcto. El tatuaje es un arte. Sí. Además es curioso porque en la sociedad de hoy en día, hasta no hace mucho, en muchos estamentos altos veían el tatuaje como algo muy vulgar. Y me parece algo increíble, porque si tú vas a la historia ves que los principales reyes, sobre todo de las culturas más originarias del planeta, estaban tatuados, hasta en la cabeza. Entonces, claro, es de un desconocimiento increíble. Ahora, evidentemente, ya vivimos una sociedad muy libre en estos aspectos. Pero el tatuaje ha pasado por varias épocas, ¿no? Que, pues lo que tú dices, lo llevaban los reyes, después lo han llevado presidiarios, Sí. después las bandas también lo han llevado mucho. Pero fíjate, todos tienen como la misma connotación, porque en las bandas, ¿para qué sirve el tatuaje? Para dejar claro de dónde eres, qué piensas, qué estatus tienes y a dónde perteneces. Es decir, al final,
el origen del tatuaje, pasada la historia y los años y los siglos, de alguna manera sigue permaneciendo. A lo mejor no tanto en ese posicionamiento religioso de pedirle a los dioses, pero sí más como una forma de reivindicar tus ideas de quién eres tú, de qué estatus tienes y a dónde perteneces. También hay tipos y tipos de tatuajes, ¿no? Sí. Los de las bandas son un tipo de tatuajes muy concretos y a lo mejor no son tan artísticos desde ese sentido, sino son más para identificar, ¿no? Para tener un tipo de identidad dentro del grupo. Correcto, sí. Es más, incluso numerología, ¿no? También usan mucho, yo creo. Bueno, Que- ahora es típico. Muchísima gente ahora se tatúa aspectos muy espirituales que les representa, pues, ideas que ellos tienen, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, llevo unos tatuajes que representan los 4 elementos del universo. La tierra, el fuego, el aire y el agua. Ujú. Y son 4 elementos tatuados que me recuerdan lo que es la vida. Estos 4 elementos. Después yo tengo tatuajes que representan mis orígenes, en este caso celta y vikingo. En palabras que representan ideas de personas importantes a lo largo de la historia, ¿no? Conceptos. Entonces, al final, yo también siempre lo he utilizado como una plataforma en la que están expuestas todas mis ideas y lo que yo veo y lo que yo creo de la vida y del universo. Pues lo mismo que yo, lo mismo todos, al final, Sí, sí. de una u otra manera. Y tú te has puesto cosas positivas que te representan, pero lo que hablábamos el otro día, hay gente que se escribe palabras negativas y ni siquiera se dan cuenta de que eso les va a afectar negativamente. Por Sí, ejemplo, lo que decíamos el otro día, lo de no te rindas. Esa palabra eso es una frase negativa. claro, dicho así, la gente nos está mirando y dirá, pero ¿qué dicen estos dos personajes? Claro. Eso de negativo no tiene nada. O sea, eso es más positivo que la leche, no te rindas. Ojalá que todo el mundo tuviese ese pensamiento de no rendirse, de ir en la vida hacia adelante, de siempre tener optimismo, ¿no? Una cosa es lo que nosotros pensamos, pero otra cosa es lo que las palabras generan en el psiquismo humano, ¿vale? Y esto me recuerda a muchas de las cosas que veo en mi consulta de filosofía y desarrollo humano, que ya llevo 13 años con ella, ¿no? Yo me acuerdo de un caso de una mujer, una señora que tenía 67 años, 66, ¿no? Y yo le decía, señora María, ¿usted qué quiere? Y decía, no estar nerviosa, David. Y yo le volví a preguntar, no, señora María, ¿usted qué quiere? Y me volví a mirar y me decía, señora María, no estar nerviosa, David. Y yo le decía, eso es lo que no quiere. Claro, ¿Qué es lo que quiere? Ah, estar serena. exactamente. Cambia mucho, ¿no? Otros casos, ¿no? Eh, gente que a lo mejor en el amor la han traicionado 3 veces, en 3 matrimonios, o en 3 relaciones de amor muy potentes en su vida, ¿no? Da igual hombre o mujer, porque esto pasa diferentemente, ¿no? Entonces le vuelvo a preguntar a la persona, bueno, para esta nueva relación, ¿qué quiere? ¿O qué quieres? Que no me traicionen. Ahí lo tienes. Digo, a ver si podemos decir lo mismo, pero desde otra mirada. Pues David, no sé, pues que no me traicionen. Y yo le digo, fíjese, cuando usted dice que no me traicionen, en su cabeza está la traición. ¿No será más fácil decir que me sean fiel, que me sean leal, que me quieran, que me traten bien? ¿No? Entonces, la connotación de las palabras, una cosa es lo que yo pienso de la palabra, otra cosa es lo que mi psiquismo entiende en la palabra. Esto pasa mucho en la educación con los padres y los hijos, ¿no? Es que eres un vago, es que eres un vago. Y a lo mejor el padre no se lo está diciendo de mala, le está diciendo la realidad, que es vago. Pero claro, si usted le sigue diciendo vago, en el cerebro de su hijo solo aparece la idea de vago. Y usted lo que quiere es que deje de ser vago. Si usted le empieza a decir, hijo, tú eres un tío activo, eres un tío dinámico, eres un tío movido, eres un tío que yo confío en ti y sé que tú vas a ser una persona súper productiva. A la que el niño empieza a escuchar lo que quiere, el padre, la idea que quiere, puede ser eso, porque en su cerebro está esa idea, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo decirte, jamás me rindo, tatuarte, jamás me rindo, que decirte, soy valiente y voy a por todas. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, claro, yo animo a que las personas cuando se tatúen, y más tú que lo ves cada día, o Paquito, que es un hermano, y me lo explica muchas veces, algunas veces le viene gente y el Paco, claro, no le puedes decir que no, porque al final es tu trabajo. Exacto. Pero algunas veces Paco me dice, hostia, claro, le da un punto de vista mío, porque claro, esto lo voy a tatuar yo, ¿no? Y lo que tatúo después, a ti te puede generar ciertas emociones que hay que saber también controlar, ¿no? Y Paquito me lo cuenta muchas veces, y en algunos momentos también lo hemos hablado contigo, ¿no?
Entonces, bueno, hay que también saber muy bien lo que te tatúas y no lo que tú crees, sino lo que tu cerebro entiende por lo que tú escribes, ¿no? Entonces, yo animo a que todo el mundo, evidentemente, se ponga las palabras que quiera, como tiene la libertad, pero que le dé una vuelta antes de tatuarse y que piense bien, bien, sobre todo en el tema de palabras y de símbolos, ¿qué pongo yo ahí, no? Porque Exacto. muchas veces las cosas, por ejemplo, ¿no? Esto me viene a la cabeza con un cliente que tuve aquí, un cliente que era mexicano. Era un chico que tenía el cuerpo lleno de tatuajes de pistolas. Uf, pistolas. Y balas, y sangre. ¿Vale? Entonces, era una época que había vivido en su vida en México. Y el chico había vivido una historia, XXX, lo que le había pasado, la familia tal, se había metido en ciertas bandas, y eso le había quedado ahí, ¿no? Y ahora vivía aquí, vive aquí, en Andorra, ¿no? No, cuando yo hablaba, yo le estaba dando un trabajo mental a través de un lenguaje, pero ¿sabes qué me decía al pasar unas cuantas sesiones? Yo no había ni caído, tío. Y al las cuantas sesiones me dice, hostia, David, que me he dado cuenta que, claro, yo lo que estoy trabajando ahora mismo es mi agresividad. Porque como durante toda la vida he vivido con mucha agresividad, pues tengo dentro de mí mucha rabia, mucha cólera, mucha ira por lo que viví con mis padres, los abandonos, el orfanato, la banda donde entré. Y ahora que yo estoy trabajando cosas nuevas, dándole un cambio a mi persona, a mi personalidad, vaciándome de emociones de aquel entonces, ¿sabes qué pasa? Yo, dime, tío, que cuando me miro al espejo y me veo todas las pistolas, es como que tengo un conflicto de ideas, tío. Es un ejemplo. Mira, que no estaba ni pensado, ahora me ha venido. Es bestia, porque su cuerpo representaba lo que en una época de su vida era la violencia y la agresividad, porque eso era lo que tenía que vivir aquella persona para poder, en ese contexto, en ese entorno, poder sobrevivir. Pero claro, 20 años después, en otro país, esos revólver le eran un problema para lo que él quería alcanzar, que era tener una nueva imagen, una nueva autoimagen de él, ¿no? Pues estas cositas, evidentemente no todo el mundo se tatúa un revólver o un cuchillo, pero bueno, saber lo que se hace, ¿no? Al final, que esto también sirva un poco para entender lo que pasa teniendo una palabra, un símbolo en la carne. Es que en verdad la gente se tatúa muchas veces por tatuarse, ¿eh? Pero quiero, de aquí, hostia, yo creo que es un punto importante. El psiquismo humano, la mente humana, interpreta todo lo que pasa en nuestra vida. Entonces, lo que está en nuestra carne, en nuestro cuerpo, también lo interpreta. Cuidado que esté aquí, muchas veces es muy diablillo y va contra ti en muchas cosas. Entonces tú también tienes que ser muy consciente de cómo te tienes que autoayudar a ti y el lenguaje en el cuerpo, los dibujos en el cuerpo, te pueden servir para potenciar tu mente o te pueden servir para hacer del diablo de tu mente un inquisidor, un enemigo más bestia contra ti, ¿no? Si ya tenemos un entorno en el que muchas veces nos tenemos que pasar la vida batallando, si encima tienes en tu cuerpo un ecosistema de imágenes y de palabras que también te son adversas de alguna manera, como también hay al revés, ¿eh? ¿Cuántas personas se tatúan cosas? Mismamente mi madre no sabía, o sea, mi madre tú le dices hace 20 años que se va a tatuar, no se lo cree en la vida. Nacieron mis sobrinas y la Tinaya. Pues la Encarna tiene un tatuaje, un corazoncito con el nombre, ¿no? Claro, pues en este caso, estas cositas generan emociones muy bonitas, ¿no? Entonces, bueno, dar una vuelta de hoja, saber bien bien lo que pones y lo que no te pones. Exacto. Después también hay un punto importante, ¿no? Que también es bueno. Y ahí tienes un libro que lo dice, ¿no? Exacto. Que es, en ciertos periodos de la historia, también para qué sirvió el tatuaje, ¿no? Y ahora me venía el esclavismo de muchos afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Cómo los marcaban, igual que a los judíos, ¿no? A los judíos también, exacto. Los marcaban para saber realmente quiénes eran. El libro esto no lo conocía, me lo acabas de decir hace un rato y me quedo pillado, ¿eh? Este me lo regaló una clienta y lo recomiendo muchísimo. Es duro, muchas veces lo he tenido que cerrar porque te genera unas emociones muy fuertes. Lo he tenido que dejar hasta el día siguiente. Y bueno, te explica eso, que a los judíos les marcaban un número y así los identificaban. Como las reses, como las vacas, como los bueyes. Correcto. Pero fíjate cómo ahí el tatuaje tenía la misma función que antiguamente, que era crear una identidad, una identificación de la persona, pero en este caso, claro, de lo peor de lo peor. Era marcarlos para después llevarlos a los hornos crematorios y matarlos, ¿no? Y además en fila, o sea, iban pasando y todos sea, con la misma aguja, todos con la misma ahora tinta. pienso yo, que yo no me lo he leído, ahora me lo estabas explicando, digo yo, hostia, tú ya te lo has leído.
¿el tatuador qué, tío? O sea, el que tatúa, el que le tatúa los números a los judíos, o el que tatúa... Bueno, en este O caso, sea, ¿qué conciencia debe tener, no? O sea, si le genera un conflicto, claro, me imagino que sería un nazi, ¿no? en este caso era un privilegiado, porque no estaba haciendo tareas duras ni se lo iban a cargar. Entonces, Claro. Sí, que a es él le como beneficiaba. yo cuando estuve en los campos de concentración, eh, el que limpiaba, nos explicaba la chica que el que limpiaba los retretes era todo el mundo quería hacerlo porque como se llenaban de mierda, los soldados no se les acercaban, no se querían acercar a ellos, entonces no los mataban, no les pegaban. Buah, tenía privilegio. Claro, Pues el tatuador también, entonces. el tatuador también, exactamente. Ahora cambiemos los roles. ¿A ti qué te generó leer esto siendo tatuador, tío? Porque me imagino que cuando leíste esta Buena historia, pregunta. tú también empezarías a tener tu propia reflexión, ¿no? No sé, me metí mucho en la historia del tatuador, pero no desde mi punto de vista. No lo puedo ver desde mi punto de vista porque no es arte lo que hacía tampoco. Claro. Tú lo ves más como arte y veías lo que él hacía más como una especie de alienación, ¿no? De las personas a través del tatuaje. Sí, Hostia, pero esto también te indica la enorme responsabilidad que tiene el tatuador, ¿no? Cuando impregna de tinta la carne de una persona que la va a llevar de por vida. correcto. O sea, ¿cómo lo vives tú el hecho de dejar huella en la carne de una persona? Sabiendo que eso le va a significar para esa persona, ese individuo, emociones. Totalmente. Pues es un trabajo estresante, por eso que estás diciendo, porque siempre estás pensando en esto, ¿no? Que aparte que eso lo tienes que dejar perfecto y que no hay goma de borrar, no puedes tirar marcha Ya, ya, atrás, ya. aparte se lo va a ver toda la vida. Entonces tienes que hacer el mejor trabajo posible siempre. Pero por otro lado es muy bonito porque siempre te recuerdan. Si tú le haces un tatuaje a una persona, esa persona Claro. siempre te va a recordar a ti. Y tú serás especial para esa persona. Exactamente. Y de hecho, muchas veces algo que me impresiona mucho es cómo te agradece la gente, ¿no? Tu trabajo. Pues supongo que como a ti. A ti te agradecerá un montón tu trabajo también, pues les ayudas. Entonces, muchas veces yo ayudo a la gente y no soy consciente A eso de que les estoy ayudando. por eso te lo preguntaba, porque al final tú estás en un trabajo, en una tarea, en un oficio que es artístico, pero tiene una connotación muy moral. Sí, Porque hay trabajos artísticos al final que podríamos decir que son más estándar, más neutros. Pero claro, el tuyo no es ir a hacer una pintura en un lienzo y a quien le guste bien y a quien no, no. Es que tú estás haciendo una pintura en el cuerpo de una persona. correcto. Y eso implica a esa persona una serie de sentimientos, de emociones durante su vida, ¿no? Entonces, claro, me imagino que también habrá que estar preparado como tatuador para tener esa carga de responsabilidad y también, no sé, mirado desde el punto constructivo de decir, hostia, fui yo el que le tatué, pues como a mi madre, ¿no? El nombre de su nieta. Es muy bonito. Hay momentos Buah, que son muy bonitos. La gente a veces te abraza y te dicen gracias, gracias. Y tú dices, no, gracias a ti. Te has puesto en mis por manos, has confiar. confiado en mí. Y es eso, ¿no? Pues le estás ayudando. El otro día me vino un señor que era anti-tatuajes. Me lo dijo, es que soy anti-tatuajes. Pero me voy a hacer esto porque quiero que mi hijo vea que él puede conseguir lo que quiera. Me dijo. Dice, si yo puedo hacer un Ironman, dice tú también. Y además me lo voy a tatuar. Buah, Y el tío, qué fuerza, qué poder, el señor. sí, Buah. 69 años creo que tenía el tío. Ahora, hay mucha gente también que ya se está abriendo a tatuar con edades un poco más avanzadas, Ujú. que antes eso era impensable. Sí, no, Porque yo no. creo que ahora ellos también ven el tatuaje no como una vulgaridad, sino como un arte y como algo cada vez mucho más normalizado. Sí, con mucha simbología al final. Y ayuda, al final ayuda ¿Quién no lleva mucho. un tatuaje, no? Pues mira, el otro día cuando salimos a hacer entrevistas por la calle, lo hablaba con él porque nos quedamos muy impactados porque todavía hay mucha gente que no lleva tatuajes. Claro, a lo mejor Se es... podría decir que era como el 50-50 y yo dije, hostia, claro, igual es que yo estoy todo el día tatuando Claro, es y tu pienso mundo. que se Sí. tatúa todo el mundo. Y Claro, y no. como yo voy tatuado, pienso que también, y la mayoría de mi entorno todos van tatuados. Mis padres van tatuados, mi padre y mi madre. Claro, yo creo que cada vez habrá más gente tatuada
que no tatuada, pero de momento está bastante equilibrado por lo menos lo que hemos visto. Es que el tatuaje es un arte, es un arte. Es un arte y yo creo que es de los artes o de las artes que te acerca al profundo sentido trascendental de las cosas. Porque para mí es muy espiritual tatuar. Es decir, el hecho de crear algo en la carne de un ser humano, no sé, para mí no creo que sea que tenga algo que ver con tatuar en tinta en un papel. Para nada. Y la valentía que tenéis vosotros, aunque seas muy bueno. A ver, me imagino que debe haber miedos. Todos los días. Y teneros que trascender, que superar. Esto es otro buen vídeo, ¿eh? Pasa que a lo mejor tendría que hacer la entrevista otro, ¿eh? Pero, ostras, ¿cómo se prepara un tatuador mentalmente para tatuar? Porque yo tengo algún coleguita que, ostras, que era un gran dibujante, pero cuando se metió en el mundo del tatuaje al principio tenía muchos miedos. Y tuvo que superarlos. Y tuvo que tener también una capacidad a nivel psicológico con él mismo de superar barreras mentales, ¿sabes? Que también es una profesión que hoy en día mucha gente realiza, pero no todo el mundo mentalmente está con el potencial 100%. Yo creo que hay muchos tatuadores, a lo mejor, que no llegan a ese punto artístico que dices, hostia, qué bien tatúa. No porque a lo mejor no tengan el arte, ¿eh? Es porque están bloqueados mentalmente. Correcto. Por los ciertos miedos que debe asumir poner tinta en la carne de una persona, ¿no? Esto también, para muchos tatuadores que están empezando, trabajar esta perspectiva mental también les ayudará. Y sobre todo también tener una idea del tatuaje como un arte en sí. Porque es que es un arte que te acerca a los dioses casi, ¿eh? Es un arte. Porque te hace eterno a ti. Sí. Vas a ser recordado para toda la vida por esa persona. Correcto, sí, sí. El Es una tatuaje te acerca a responsabilidad los muy grande. dioses. Yo creo que eso es lo que piensas al principio cuando estás tatuando. Ahora lo piensas menos, ¿no? Pero al principio eso es lo que piensas. Dios, esta persona se va a acordar de mí toda la vida. O sea, tengo que hacer eso perfecto. Es una gran responsabilidad. Es muy gratificante, pero es un trabajo de estrés diario. Yo me imagino, pues, como seguramente un tío que te va a operar a vida o muerte, un médico, lo pase peor. Bueno, a ver, después de vas Pero es muy complicado. normalizando las cosas. A medida que tienes experiencia. Tú ahora no Sí. lo debes vivir como lo vivías el primer año. No, pero es verdad que a mí hay gente que me lo dice, viene a hacerse una palabra así y me dice, va, para ti esto es fácil. Digo, no te equivoques. O sea, esto tiene que quedar perfecto. No es fácil. Nunca es fácil. Y los nervios siempre están. Siempre. Por muchos tatuajes que hagas, siempre tienes Bueno, el cosquilleo, ¿no? el diablillo que te está diciendo, ¿y si la cagas? ¿Y si se te va la mano? Y tú piensas, ¿pero qué cojones me está diciendo? Si esto lo he hecho 1.000.000 de veces. A lo mejor tienes que tatuarte algo con algún símbolo que represente que tú eres un tatuador íntegro de pura cepa y que haces arte. Claro, luego mi otra vocecilla me dice eso, ¿no? Que soy un profesional, que lo voy a hacer bien, que esté tranquilo. Que siempre está ahí el cabroncete este ahí. He contado una anécdota también negativa de una clienta que vino a hacerse el nombre de su novio y yo le dije, digo, tía, ¿estás segura? Y me dice, sí, porque se llama como mi padre. Y dije, bueno, vale, perfecto. Lo dejó con el novio, a los 6 meses me vino que se lo quería quitar. Digo, hostia, pero si tu padre se llama igual. Y ya, pero me lo hice por él. Me lo hice por mi ex. Pues qué buen ejemplo con lo que hablábamos antes, ¿eh? Por eso... O sea, ella tenía una idea de ese nombre, pero ese nombre, su psiquismo lo interpretaba de otra forma. Exactamente. Y ella estaba segura de que no se lo iba a quitar nunca. Y yo le dije, cuidado. La vida es alguna cosa tienes que hay incertidumbre. La incertidumbre está a la orden del día. O sea, que lo que podemos pensar hoy, mañana, y la vida da muchas vueltas. Por eso hay que pensar bien y tener también muy claro qué significado le damos a los dibujos, a las palabras que nos ponemos en el cuerpo. Porque si no después, pues como esta chica, ¿no? Que la pobre... Bueno, ahora está mejor porque te puedes sacar los tatuajes también, ¿no? Sí. ¿Hay mucha gente que se los quita, Pichu, o qué? Hay muchísima gente que se está quitando los tatuajes ahora. Sí. Pero más porque no les gustó cómo se lo había tatuado aquel tatuador, o te has encontrado con gente que se los ha quitado porque le tenían una connotación negativa de algún tipo de experiencia que no les ayudaba ahora. La mayoría son por connotaciones negativas. ¿Sí? Claro. No por estética, no por, hostia, me ha quedado mal el tatuaje, me lo saco. Sino por tatuajes que a lo mejor ya no les generan un buen rollo a ellos mismos. Sí. Ostras.
Sí, y por estética también, ¿no? O que se han cansado de los tatuajes y no quieren verse ni un tatuaje nunca más. O por esto, sí. Es que claro, es que tatuarse no es ninguna tontería. No. Aunque veamos gente que hoy va tatuada por todos lados. Tatuarse tiene también implicaciones de todos tipos. Antes era más difícil en muchos oficios, en muchos trabajos, poder estar ahí si llevabas tatuajes. Hoy está ya más normalizado, más abierto. Pero bueno, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? La implicación de la mente y el cuerpo. Esto es algo muy curioso. Durante toda la historia se nos vendió que la mente y el cuerpo estaban separados, ¿no? Y de golpe y repente, a partir de los avances en la medicina y a partir de ciertas filosofías existenciales de los últimos siglos, se empezó a ver que la mente y el cuerpo no es que estuviesen tan separados, todo lo contrario, que están más unidos que otra cosa. Hoy en medicina, por ejemplo, se dice siempre todo el tema de lo psicosomático, ¿no? Es decir, aspectos mentales, ideas, miedos, emociones que afectan a tu cuerpo, que tu cuerpo de alguna forma expresa la rabia que tienes en forma de enfermedad en un órgano de tu cuerpo. Pues también si pones un tatuaje, de una u otra forma, también tu cuerpo reacciona ante el tatuaje. A nivel de emociones, a nivel de química, a nivel de órganos. Y eso también es muy importante pues tenerlo en cuenta, ¿no? En estos aspectos. Correcto. Ahora me ha venido a la mente el tema de las bandas de Bukele, El Salvador. Ah, sí, que antes hablábamos de las pistolas. ¿Cómo están Ujú. muchos de las maras ahora en El Salvador que por llevar sus tatuajes ya los están enchironando a muchos? Hoy en día, tema muy bueno con lo que antes hablábamos. Claro, ¿qué pasa? Que en las bandas tú te tatúas y de alguna manera esos tatuajes indican, ¿no?, a dónde perteneces. ¿Qué pasa? No sé si la gente lo sabe, seguro que la gente conoce a Bukele o ha escuchado hablar de él. Bukele es el presidente de El Salvador y en cuestión de 2 años Bukele ha hecho que El Salvador sea el país con más protección y con menos peligro de toda América. Y una de las cosas que ha hecho es las organizaciones terroristas, sobre todo las bandas de las maras, que llevan todos tatuajes en la cara, en el cuerpo, con señales, códigos que identifican. Claro, ahora Bukele ha hecho esa mega cárcel donde ha metido a todos los componentes de estas bandas. ¿Qué pasa ahora en El Salvador? Que antes tú ibas por la calle y llevabas esos tatuajes y la gente te tenía miedo. Entonces te respetaban por miedo. ¿Qué pasa? Que como le ha dado un vuelco el país desde que entró este presidente, que ha sacado la criminalidad, la violencia de las calles, ahora llevar esos tatuajes es un problema en El Salvador. ¿Por qué? Porque rápidamente te identifican y te pueden meter dentro. Y antes lo comentábamos, ¿no? Que cuando llegas a El Salvador ahora, los policías, y tú llegas a otro país, los policías te miran los tatuajes para identificar si tú perteneces a alguna banda, porque si no ya no te dejan entrar. Fíjate cómo ahora el hecho de reconocer ciertos tatuajes en la piel de las personas ayuda a la justicia a identificar a las personas y de alguna manera a poder generar más seguridad en el país. No te dejan entrar, ¿eh? Si tú, por ejemplo, perteneces a una banda concreta que para ellos es peligrosa. O sea que fíjate las implicaciones de los tatuajes en ese nivel tan oscuro, ¿no?, de las bandas. En este aspecto. Wow. Bueno, David, si quieres, otro día podemos hablar Nos queda corto esto, Sí, bicho, sí. tío. Hay Sí, tantos temas para hablar del hay mundo del muchos tatuaje temas, y la filosofía. pero acá has hablado de estos tatuajes y los países que no te dejan entrar o te los miran. Me viene también que hay países en los que no puedes llevar tatuajes, no los puedes llevar visibles, te tienes que tapar para entrar en según qué sitios. Ahí entra la connotación religiosa del país, la connotación también cultural del país. Eso es un buen tema. A nivel cultural, cómo se ve el tatuaje en un país o en otro, ¿no? También. Podemos hablar lo que has dicho antes, la psicología para los chavales que empiezan a tatuar, para... Tío, esto es el lugar donde estás haciendo la entrevista, Picho. Es decir, estamos haciendo una entrevista en la Casa de la Filosofía y de filosofar que han salido nuevos temas para nuevos episodios, tío. Totalmente. Eso es lo que genera la filosofía, ¿no? El filosofar genera nuevas ideas. Y para mí, oye, tío, ha sido un placer también estar contigo aquí, Picholina. Igualmente. Además, hermano. que tengo la suerte de tener tus tatuajes en mi piel y fuiste de las primeras personas que me tatuó junto con mi hermanito Paco. Y muy agradecido, tío, de haber hecho este vídeo y sobre todo felicitarte por la faena que estás haciendo. Muchas gracias. Porque también este tipo de vídeos ayuda a mucha gente a entender el tatuaje, que hay pocos tatuadores que hablen de tatuaje, y a dar consejos y a dar herramientas que puedan ayudar a incluso a tatuadores, ¿no? O sea que felicidades por tu labor, amigo Pichu. Gracias. Intentamos hacerlo cada día lo mejor posible. Nos dejamos la piel
Así que os agradeceríamos que os suscribierais, nos dejáis algún comentario para ayudarnos a ver cómo mejoraríais. Y nada, esperamos que os haya gustado, igual que a mí, que bueno, David Yo me lo paso en grande. siempre me quedo Me lo paso en embobado grande. como habla David, es increíble. Bueno, una charla muy amena, la verdad. Entre amigos las cosas siempre salen bien, dicho, ya lo sabes. Exacto. Gracias, hermano. A ti. I think I'm losing my mind.